Hola, bienvenidos al canal, yo soy Kitty Dev y este es el segundo video acerca de SQL Server y es una introducción para principiantes. Lo que vamos a hacer hoy es instalar SQL Server Management Studio paso a paso. Anteriormente instalamos SQL Server, que es el motor de base de datos. Hoy vamos a instalar SQL Server Management Studio o SSMS, que es la herramienta visual mediante la cual vamos a poder crear bases de datos. SQL Server Management Studio es la herramienta visual con la que vas a crear bases de datos, tablas y consultas. Y esto va a ser demasiado simple empezar a administrar las bases de datos. Debemos tomar en cuenta que SQL Server, que fue lo que instalamos en el video anterior, es el motor de base de datos. Y SQL Server Management Studio es la interfaz de usuario o la herramienta visual para administrar ese motor de base de datos o bases de datos. Muy bien, vamos a ello. Después de instalar SQL Server, terminamos en esta pantalla y desde aquí ya vi un botón para instalar SQL Server Management Studio. Entonces le voy a dar clic a este botón y me va a mandar a la página oficial de Microsoft donde podemos descargar el SQL Server Management Studio. Esto, si no teníamos abierta esta parte después de la instalación, para llegar ahí es muy fácil. Desde Google vamos a buscar SQL Server Management Studio o SSMS installer o instalación, y aquí la primera página que nos aparece pues es exactamente la misma página a la que nos envió el instalador, el botón del instalador. Muy bien, entonces una vez aquí, lo único que hay que hacer es darle clic aquí. Normalmente la versión que está aquí es la versión más nueva, que es la que vamos a instalar ahorita, pero también podemos encontrar versiones anteriores, no sé exactamente si aquí, pero bueno, lo que vamos a hacer es dar clic aquí para que se descargue. Es un instalador muy chiquito de 5 megas. Vamos a ver el archivo que se descargó. Es este, pues mide 5 megas, mide más que el installer del motor de SQL. Aquí simplemente doble clic para instalar. Nos va a pedir permisos de administrador, sí. Ok, aquí lo que hizo fue mandarnos al Visual Studio Installer. Anteriormente SQL Server Management Studio era una aplicación aparte. Ahorita parece que viene junto con el Visual Studio Installer. Vamos a darle continuar. O usa un instalador similar. Vamos a darle continuar y esperar que se abra el instalador. Ok, y sí es el Visual Studio Installer, pero aquí nos está mostrando nada más SQL Server Management Studio y qué cosas queremos instalar de aquí. Pues podemos simplemente dejarlo sin seleccionar nada para que instale lo básico. Aquí, si vemos, va a necesitar, voy a mover esto un poquito hacia acá, va a necesitar 2.42 gigas sin que seleccionemos nada de aquí, pero también podemos seleccionar cosas de inteligencia artificial, de herramientas de código o híbrido, migración. Evalúe la preparación para la actualización de bases de datos, DevOps. De momento, para lo que vamos a ver aquí, no necesitamos nada de esto, así que simplemente le voy a dar clic aquí en instalar. Ok, este instalador anteriormente ya habíamos instalado Visual Studio en otro de los tutoriales de aquí de este canal, así que por eso es que ya está instalado aquí. Ahorita lo que vamos a instalar es SQL Server Management Studio, que es la versión 22. Algo que mencionaba es que las versiones anteriores eran instaladores diferentes, no como esta. Por ejemplo, si busco SQL Server Management Studio, la versión, no sé,
2019, creo que hay una versión 2019. Y si vemos aquí, ok, me mandó a la versión 19, no a la 2019. Y versiones anteriores. Ok. Y desde aquí se podría descargar esa versión 19. Podemos tener múltiples versiones instaladas aquí, pero yo recomiendo, si están empezando a aprender, pues que empiecen con lo último, porque es hacia donde van las cosas, es la visión hacia el futuro, y si aprenden lo más nuevo, es más probable que haya mucha información en línea, mucho de dónde aprender, y van a tener cierta ventaja que estar aprendiendo cosas viejas que a lo mejor después pierde soporte. Recomiendo que instalen la última versión. Y con esto ya terminamos la instalación de SQL Server Management Studio. Ahora vamos ya a abrirla. Podemos cerrar esto ya. Y para abrirla debemos de tener instalado ya aquí, si busco SQL Server Management Studio o SSMS, aquí vamos a ver la aplicación, que es esta. Ok, aquí me está preguntando si quiero crear una cuenta, etcétera, etcétera. O podemos vincular nuestra cuenta de GitHub, pero en este caso voy a omitir. Ok, y esta es la aplicación de SQL Server Management Studio. Lo primero que nos pide aquí es conectarnos a una base de datos. Esto, pues, se preguntarán de cómo se hace o qué hay que saber para podernos conectar a una base de datos. Pues si recordamos, en la instalación de SQL, que aquí la tengo todavía abierta, tenemos un connection string. Estos datos son los que nos van a ayudar a conectarnos a la base de datos. Entonces, aquí nos pide un nombre del servidor, o si vamos aquí, podemos poner la conexión de la base de datos aquí, copiarla y pegarla. Pero vamos por una conexión más simple, o la normal. El nombre del servidor, ¿cuál es? Pues es nuestra misma máquina. Para eso podemos usar localhost, porque es la misma máquina, y localhost equivale a la IP de nuestra máquina o al nombre de nuestra máquina, así que vamos a poner eso. Después nos pide qué tipo de autenticación. En este caso, las más comunes es de Windows y de SQL Server. Si seleccionamos la de SQL Server, nos va a pedir un usuario y una contraseña. Pero por default, cuando instalamos el motor de base de datos, se va a agregar nuestra cuenta de usuario de Windows, que es este es el nombre de la computadora y esta es la cuenta KittyDev, y así podemos iniciar con la misma cuenta que está corriendo actualmente en esta compu, con esta cuenta. Eso por default, cuando lo instalas ya se crea ese login automáticamente y podemos usar autenticación de Windows. Lo siguiente que nos pide es el nombre de la base de datos. En este caso, pues realmente no hay ninguna base de datos, no hemos creado ninguna, así que podemos dejar master por default, o simplemente no estoy segura si no ponemos nada, dejémoslo en blanco por ahora, y hay que intentar conectarnos así. Ok, se habilitó el cifrado en esta conexión. Revise la configuración SSL y certificado para SQL destino. Ok, sí, esto es porque si se fijan, la opción de aquí abajo de cifrar está en obligatorio. Esa opción la vamos a cambiar a opcional, y o lo podemos dejar a ver si lo dejo obligatorio, certificado en servidor de confianza. Ok, vamos a dejarlo con este check a ver qué pasa. Ok, lo que pasó cuando le puse el check es que le dije sí, confía en ese servidor, tienes que confiar.
Sí va a requerir cifrado SSL, pero tienes que confiar. El cifrado SSL es cuando mandas datos a través de una red. Esos datos van encriptados, o sea, si alguien intercepta la red, no va a poder ver los datos porque hay un cifrado en el cual ambos servidores confían entre ellos. Bueno, pero en este caso todo corre en localhost, así que no pasa nada. Y con esto así de simple ya tenemos SQL Server Management Studio abierto y ya nos pudimos conectar a la base de datos. Si se fijan, aquí está qué versión de SQL Server está corriendo en esa base de datos, con qué usuario nos conectamos y el nombre del servidor. Esto aquí ya es un servidor de base de datos. Y adentro tenemos una lista de bases de datos. Si lo abrimos ahorita no va a haber ninguna base de datos creada por nosotros porque no hemos creado ninguna. Pero vamos a tener algunas bases de datos del sistema que van a existir ahí en un apartado especial de base de datos del sistema. Ok, si vemos aquí está este apartado de base de datos del sistema y se expande. Una de las bases de datos más importantes del sistema es la de master, la cual pues ya viene por default aquí. Cada una de estas bases de datos del sistema tienen su propio uso específico que veremos más adelante. Por ahora simplemente hay que saber que este es el nombre del servidor, estamos conectados a este servidor y dentro hay un folder de bases de datos y dentro de ahí hay otro folder de bases de datos del sistema. De momento no vamos a hacer nada por ahora. El objetivo de este video nada más era instalar, pero les voy a mostrar también cómo conectarnos a este mismo servidor de otra forma. Hay varias formas. Voy a dar clic aquí en este icono de conexión y ahora en lugar de localhost podemos usar el punto, que significa lo mismo. El punto también significa que es el servidor local y todo lo demás queda exactamente igual. La autenticación de Windows, hago este chequeo para que confíe en ese certificado y no me marque el error del cifrado SSL. Y si vemos, ya me conecté al servidor punto, es lo mismo que localhost. Ahora también puedo utilizar entre paréntesis local y esto también me va a dar el mismo resultado. Entonces esas son varias formas de cómo conectarnos a un servidor local. A ver, en teoría también me podría conectar con la IP o con el nombre de la computadora. Para saber cuál es el nombre de la computadora, doy clic aquí y busco System Information o información del sistema. Y aquí en información del sistema vamos a poder ver el nombre de la computadora. Es el nombre del sistema. Cursos VM, Virtual Machine de cursos. Con este nombre, a ver, lo voy a copiar. Voy a abrir un notepad y lo voy a pegar ahí. Ok. Este nombre lo voy a copiar de aquí. En teoría debería de poderlo usar para conectarme también. Y como ven también, o sea, tengo 1, 2, 3, 4 conexiones diferentes al mismo servidor. O sea, todo tiene lo mismo, es el mismo server. Y esas serían las formas de cómo conectarse al servidor de base de datos una vez que lo instalamos. Muy bien, esas son las formas como nos podemos conectar al servidor de localhost, con localhost, con punto, con local entre paréntesis o con el nombre del servidor. También nos podemos conectar con la IP, pero para que eso funcione es necesario cambiar algunas configuraciones de aquí. Clic derecho, propiedades al server. Y lo que podemos hacer es crear un usuario o habilitar el usuario de SA, que es el System Administrator. Muy bien, desde aquí podemos ver las opciones de seguridad. Y dentro de estas opciones de seguridad podemos habilitar que se pueda autenticar por Windows y por SQL Server, por los dos. Ok, desde aquí solo habilitamos autenticación de Windows y SQL Server, aceptar. Y ahora vamos a habilitar ese usuario. Aquí expandimos el servidor. Me voy a desconectar de los otros para que
haya confusión. Aquí estamos conectados a localhost, expandimos en seguridad y luego aquí en inicio de sesión, aquí vemos el usuario SA que está deshabilitado. Lo que voy a hacer es clic derecho, propiedades y después habilitar ese usuario. El SDA es el super admin o el system administrator que tiene acceso a todo básicamente. No es recomendable en ambientes de producción utilizar ese usuario para hacer cosas con la base de datos. Lo mejor es crear un usuario correspondiente a base de datos o, si es posible, dejar la autenticación por Windows. Aquí para este usuario vamos a estado y hay que habilitarlo porque está deshabilitado actualmente. Y también en general aquí podemos establecer la contraseña. En ambientes de prueba, o para que no se te olvide también y para que no estés batallando, lo que yo recomiendo es esto: remover estas directivas y poner una contraseña muy fácil: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esa es la que voy a dejar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque es un ambiente de prueba. En realidad no quiero que sea una contraseña segura, quiero yo poder administrar este servidor como a mí me plazca, así que le dejé esa contraseña que es súper insegura. Aceptar. Ya está habilitado este usuario. Ahora voy a intentar conectarme otra vez aquí a localhost, pero ahora me voy a intentar conectar con SQL Server. El usuario que habilitamos fue el SA y la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Recordar contraseña y conectar. Ok, no me dejó conectar porque creo que hay que reiniciar después de eso. Quiero reiniciar, sí. Ok, ya reinicié el servidor. Y si vemos, el usuario SDSA está habilitado. También si damos clic derecho propiedades, vamos a poder ver que está habilitado los dos: inicio de sesión por Windows y por SQL Server Users. Aquí en seguridad vemos que está en modo autenticación de Windows y también de SQL Server. Ok, con esto en teoría ya deberíamos de poder loguearnos con el usuario SDSA, que es lo que voy a intentar: localhost, autenticación de SQL, SA, la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, recordar contraseña, conectar. Y como vemos ya nos conectamos con ese otro usuario. Ahora, si me quiero conectar por la IP de la computadora, primero tendría que saber cuál es la IP de la computadora. En este caso aquí ya busqué ipconfig /al y con esto obtengo la dirección IP versión 4. Entonces esta es la IP de la computadora. Vamos a intentar conectarnos con la IP. Y autenticación de Windows. En este caso esto no funciona. Dice que no se encontró el servidor o no está accesible. Eso pasa porque si nos queremos conectar por IP, tenemos que habilitar en el SQL Configuration Manager, en esta aplicación, tenemos que habilitar la conexión por TCP/IP, conexión por IP. Entonces aquí en esta aplicación, esta parte que dice Server Network, aquí TCP/IP, nada más hay que habilitarlo. Y nos salió un warning que esos cambios no se van a aplicar si no es hasta que reiniciemos el server. Clic derecho, reiniciar. Aquí nos va a salir el mensaje si queremos reiniciar, sí. Ok, ya se reinició. Entonces ahora sí podemos intentar con la IP y con autenticación de Windows.
Ok, ahora ya nos salió un mensaje diferente. Aquí dice que el login falló. O sea, sí encontró el server, pero el login falló porque estamos intentando entrar de un trusted domain. O sea, nuestra máquina, como quien dice, no está reconocida como alguien en quien confía el servidor. Y por ende no se puede usar la autenticación integrada o la autenticación de Windows. Entonces, para conectarnos por IP, deberíamos usar autenticación de SQL con el usuario este de SA y la contraseña muy insegura que yo le puse, y esto debería funcionar. Entonces, ¿qué hicimos al final de cuentas? Es habilitar el TCP/IP para podernos conectar por red, y también habilitamos el usuario de SA aquí en seguridad. Bueno, habilitamos que el server te puedas conectar por Windows y por SQL Server. Luego habilitamos el usuario de inicio de sesión aquí, el de SA, que no se recomienda para ambientes de producción. Y también habilitamos el TCP/IP desde aquí, desde SQL Server Configuration Manager. Estos son pasos realmente simples, pero tediosos o difíciles cuando no sabes por qué algo no está funcionando como tú esperas. ¿Y de qué nos sirve tener el servidor o habilitar que te puedas conectar por IP? Supongamos que estamos varios developers en una oficina y yo quiero que alguien tenga acceso a mi base de datos porque ellos están haciendo alguna prueba. Digamos, un tester está probando, no un developer, un tester, digamos, está probando cosas de mi base de datos, y yo quiero que él tenga acceso, él o ella tenga acceso a la base de datos que yo estoy corriendo localmente, no al servidor en el que todos estamos trabajando. Esta sería una forma muy simple de darle acceso a otro developer o a un tester para que vea cosas de nuestra base de datos local. Y esto es muy común, se hace normalmente y se usa. Es bueno saber cómo habilitar la conexión por IP y cómo habilitar los usuarios. También se pueden crear más usuarios aquí, pero eso ya lo veremos más adelante. Ya hemos visto diferentes formas de cómo conectarte a la base de datos. Ahora veamos otra cosa. Por ejemplo, ¿qué pasa si el servicio... Y vamos a abrir aquí el administrador de tareas otra vez y vamos a los servicios. ¿Qué pasa si el servicio de SQL está detenido? Ese puede ser un error común que al intentar conectarnos a la base de datos. El servicio, recordemos que se llama MS SQL Server este. ¿Qué pasa si este servicio está detenido? Pues lo que va a pasar es que cuando intentemos conectarnos a la base de datos así, nada más poniendo el nombre localhost y seleccionando este check, vamos a tener un error, como si no se puede establecer conexión al servidor de base de datos. Este es el error relacionado con la red o específico la instalación. Mientras se establecía conexión con el servidor, no se encontró el servidor o no está accesible. Y esto es porque el servicio está detenido. Aquí podemos ver fácilmente en el administrador de tareas y luego en esta sección de servicios que el servicio está detenido. También desde aquí, en teoría, podríamos ver, déjame ver, actualizar. Aquí podemos ver que el servicio está detenido también desde este SQL Server Configuration Manager. Desde aquí podemos ver también que el servidor está detenido. Entonces, ese podría ser un error que nos pasa al intentar conectarnos. Y lo inicio. Esperar que inicie, ya está en ejecución. Ahora sí debe de dejarnos conectar a la base de datos. Otro error, por ejemplo, es que pongamos el nombre mal. Y es el mismo error. No se encontró el servidor, pues en este caso es porque el nombre está incorrecto. Otro error que nos puede pasar es que la contraseña esté incorrecta. Por ejemplo, aquí directamente fue más rápido el error, nos mostró el login falló para este usuario. O sea, sí se estableció una conexión, pero falló el login porque pues por la que la contraseña está incorrecta.
En conclusión, hoy vimos cómo instalar SQL Server Management Studio paso a paso y vimos cómo conectarnos al servidor utilizando la conexión por default localhost o utilizando punto o el nombre local entre paréntesis. También vimos cómo habilitar la conexión TCP/IP o conexión por IP utilizando el SQL Server Configuration Manager. También vimos cómo habilitar el usuario de SA y cómo habilitar la autenticación por SQL Server. Vimos los dos tipos de autenticación, por Windows y por SQL Server User. Si todo salió bien y si pudiste instalarlo y conectarte, te felicito, vas por muy buen camino y en los próximos videos estaremos viendo cómo crear bases de datos. Y eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, por favor comparte, dale like, escríbeme tus comentarios y nos vemos en el próximo. Que tengas un excelente día.